En el corazón del abandonado pueblo de Santalino, se erguía la vieja casona de la familia Herrera, la cual era conocida por su lúgubre aspecto y los escalofriantes rumores que la rodeaban. Se decía que entre sus polvorientas paredes habitaban espíritus inquietos, atrapados en una espiral de rencores y tragedias. Era una de esas leyendas que uno siempre escucha cuando es niño, que, al crecer, siempre pensaste que eran mentiras y patrañas, pero que por mucho que eso pensaras, ni por un segundo te aventurarías a investigar. Pero un grupo de jóvenes, aventureros y ávidos de emociones fuertes, decidió desafiar las leyendas y explorar el sótano de la casona. Armados con linternas y una mezcla de valentía y temor, descendieron por las crujientes escaleras, adentrándose en la oscuridad impenetrable. El aire era denso y frío, cargado de una opresiva sensación de abandono. Telarañas cubrían las viejas vigas como mortajas, y el silencio solo era roto por el goteo ocasional de agua y el crujir de la madera bajo sus pies. De repente, un escalofrío recorrió sus espaldas. Un murmullo fantasmal, casi imperceptible, resonó en la oscuridad. Las linternas temblaron en sus manos, iluminando brevemente sombras que parecían danzar entre las columnas. Un terror indescriptible se apoderó de ellos. Un presentimiento helado les advertía que no debían continuar. Pero la curiosidad y la adrenalina los impulsaban a seguir adelante. Se adentraron más en la oscuridad. Al final del pasillo, una puerta de madera maciza, cubierta de rumbre y moho, bloqueaba el camino. Con un esfuerzo titánico, los jóvenes lograron abrirla, revelando una habitación oscura y polvorienta. En el centro de la estancia, un viejo baúl, forrado en cuero ajado, yacía olvidado. La curiosidad los venció una vez más. Lentamente, lo abrieron, liberando una nube de polvo que danzó a la luz de sus linternas. Dentro del baúl, encontraron una muñeca de trapo, con una sonrisa siniestra dibujada en su rostro desgastado. Sus ojos de vidrio parecían mirarlos con una intensidad escalofriante. Un grito ahogado escapó de la garganta de una de las jóvenes. Fue quizás un susto del inquietante momento. La muñeca comenzó a temblar. Una voz ronca y gutural resonó. Era inentendible, parecía otro idioma. Pero en las paredes, se trazó una frase, que podían entender por la sensación de peligro. Que heló la sangre de los jóvenes. No hay salida. Inmediatamente, las luces de las linternas se apagaron de golpe, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. Un terror indescriptible los invadió mientras una ráfaga de viento helado azotó la habitación. Los jóvenes corrieron despavoridos por el pasillo, intentando encontrar una salida, tropezando con las sombras y perseguidos por la risa macabra de la muñeca. Corrieron y corrieron, por horas. Gritaron y se enojaron. Pensaron que todo era un juego, pero no lo era. Ellos realmente jamás escaparían. A día de hoy su paradero sigue siendo desconocido. A pesar de los años, muchos le temen a aquella casa que guarda misterio. Para muchos sigue siendo una leyenda, una que los mismos jóvenes creyeron y que ahora forman parte de ella. Aún sigue en pie esa casa, esperando que otra víctima se convierta en parte de su leyenda. El lápiz, afilado hasta la punta, rozaba el papel en blanco. Cada trazo era una lucha contra el silencio que ahogaba la habitación. Afuera, la lluvia golpeaba contra la ventana, un ritmo monótono que parecía burlarse de su soledad. Encendí el radio, buscando cualquier sonido que rompiera la monotonía, pero solo encontré estática. La cortina, descolorida por el sol, ondeaba suavemente con la brisa que se colaba por una rendija de la ventana. Más allá, la oscuridad se cernía sobre el jardín, ocultando las sombras que se movían inquietantemente. La rueda del reloj giraba sin cesar, marcando el paso implacable del tiempo.
Cada tic-tac era una punzada en mi corazón, un recordatorio de que estaba atrapada en esta casa, a merced de mis propios miedos. El sartén, colgado sobre la estufa, parecía observarme con sus ojos vacíos. Imaginaba que en su interior se cocían pesadillas, listas para ser servidas en la mesa de mis peores recuerdos. Los días se fundían en noches, y las noches en días. El lápiz seguía escribiendo en mi diario, llenando páginas con relatos de pesadillas y alucinaciones. Veía sombras moverse detrás de las cortinas, escuchaba susurros en la oscuridad y sentía presencias invisibles que me observaban. Una noche, desperté sobresaltada. El radio estaba encendido, pero en lugar de estática, emitía una voz suave y melodiosa que cantaba una canción de cuna. La letra era inquietante. Hablaba de sueños que se convertían en pesadillas y de sombras que acechaban en la oscuridad. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. La lluvia había cesado, y la luna iluminaba el jardín con una luz fantasmal. Fue entonces cuando la vi. Una figura oscura se deslizaba entre los árboles. Sus ojos brillaban intensamente en la oscuridad. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. Golpeé con desesperación, gritando pidiendo ayuda, pero nadie respondió. La figura se acercó a la ventana. Su rostro se contorsionó en una mueca siniestra y me mostró una sonrisa que no era humana. Desperté sobresaltada, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Era solo un sueño, pero la sensación de terror era tan real que me costaba distinguir entre la realidad y la ficción. Desde entonces, la casa se volvió mi cárcel, mi manicomio. Los objetos cobraban vida propia. Los sonidos se distorsionaban y las sombras se movían con una inquietante autonomía. El lápiz seguía escribiendo, pero ahora las palabras eran garabatos sin sentido, como si una fuerza oscura tratara de comunicarse conmigo. El radio emitía mensajes subliminales, la cortina ocultaba figuras que se contorneaban en la oscuridad y la rueda del reloj parecía girar más rápido, apresurando mi descenso hacia la locura. El sartén, colgado sobre la estufa, seguía mirándome, y en sus ojos vacíos veía reflejada mi propia alma, consumida por el miedo y la desesperación. Sabía que estaba atrapada, que no había escapatoria. La casa me había absorbido, y pronto me convertiría en una más de sus sombras, condenada a vagar por sus pasillos por toda la eternidad. Pero aquí estoy yo, escribiendo esto, desde quién sabe dónde. Y si llegas a leer esto, por favor, ayúdame. Mi esposa y yo. Una pareja común y corriente. Sin hijos, pero amor mutuo. Imperfecta pero sencilla. Siempre habíamos amado ir al teatro. Mi esposa, una mujer de mirada intensa y una imaginación fértil, encontraba en cada obra una nueva forma de escapar de la realidad. Yo, más pragmático, disfrutaba del ambiente, de la compañía y de la belleza de las representaciones. Una noche, asistimos a una obra de teatro experimental. Ya habíamos estado antes, pero esta era diferente, no sé por qué. La trama era confusa, las luces cambiaban constantemente y los actores parecían comunicarse a través de susurros y gestos. A medida que avanzaba la función, mi esposa comenzó a sentir una extraña sensación de familiaridad. Las voces de los actores le resultaban conocidas,
como si las hubiera escuchado antes, en algún lugar de sus sueños. Al regresar a casa, nos hundimos en el sofá, todavía conmocionados por lo que habíamos visto. Mi esposa no podía dejar de pensar en la obra, en las voces y en esa inexplicable sensación de déjà vu. ¿Te acuerdas de esa parte cuando el protagonista miró directamente a la audiencia?, preguntó ella con su voz llena de inquietud. Yo asentí y ella comentó al respecto. Fue extraño. Sentí como si me estuviera hablando a mí. A partir de ese momento, extrañas cosas comenzaron a suceder. Escuchaban voces susurrando sus nombres mientras estaban solos en casa. Veían sombras moverse en las esquinas de sus habitaciones y sentían la presencia de alguien más en la casa. Mi esposa comenzó a tener pesadillas recurrentes. En ellas, se encontraba en el teatro, sentada en la 7ª butaca de la 3ª fila. A su alrededor, la gente la miraba con expresiones de horror, y los actores la señalaban con el dedo, convencida de que algo no estaba bien. Mi esposa decidió investigar más a fondo la obra de teatro. Fue a la biblioteca y leyó todo lo que pudo encontrar sobre el tema. Descubrió que la obra había sido escrita por un autor poco conocido, que no se le había atribuido otras obras además de esta. Había señalamientos sobre que esa obra estaba maldita. Pero más allá de que sea una leyenda, esto se señalaba porque su autor fue el causal principal de varios crímenes atroces durante el siglo XVI. Una noche, mientras mi esposa estaba sentada en el sofá, leyendo un libro sobre ocultismo, escuchó una voz suave y melodiosa que la llamaba por su nombre. Era la misma voz que había escuchado en el teatro. Estoy aquí, dijo la voz. Mi esposa se volvió lentamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, podía sentir una presencia oscura en la habitación. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. Un silencio abordó la sala abruptamente, a lo que ella empezó a gritar como maníaca esperando escuchar otra vez esa voz. Mi esposa se quebraba lentamente. Intentaba hacer de todo, la quería de vuelta. Hospitales, psicólogos y medicamento fueron y vinieron. Solo empeoró las cosas. Un día, llegaba de mi trabajo, cuando vi que mi esposa estaba sentada, viendo la pared, inmóvil y estática. Me extrañó mucho, pero estaba muy cansado para sobrepensar en ese momento, así que fui a mi cuarto esperando cambiar mis prendas y duciar. Pero cuando abrí el closet, me encontré con un olor terrible que empezó a inundar la habitación. Abordé a profundidad con lágrimas en mis ojos del terrible olor que abunda. Era un cuerpo en descomposición, doy a inferir que fue de hace días. Por el anillo y su rostro aún casi reconocible, supe que era mi esposa. Pero, ¿quién está abajo entonces?, te preguntarás. No lo sé, pero sé que no es alguien amable. Escribo esto desde el closet, llevo aquí 2 días, donde estoy junto a la que fue el amor de mi vida. Y sé que lo que vi abajo, quiere llevarme a mí también. O más bien, ya me llevó,